Voy a tratar de ser breve por interés de todos, por el partido y obviamente mío propio también. Vamos a tratar de concentrarnos para avanzar rápido y ser claros en el tema y tratar de señalar los puntos para los cuales hemos venido acá, y es un poco mostrar los beneficios que tiene el gasoducto sur peruano a nivel del sector generación eléctrico y a nivel del sector energía en general. Algunos datos generales de la empresa concesionaria. La empresa concesionaria es un consorcio formado por 75% de la empresa Odebrecht y 25% por la empresa de España, justamente Enagás, el mayor operador de transporte de gas natural en España. El plazo del contrato de concesión es de 34 años, se firmó el año pasado, en julio. Sumados los 34 años, nuestro contrato termina en el 2048, sin embargo tenemos posibilidad de prorrogarlo por periodos de 10 años. El contrato y la oferta que nosotros presentamos, la oferta de los 7.000 millones, contempla el diseño, el financiamiento, la construcción, la operación durante todo el periodo desde que inicie la puesta en operación comercial, más o menos en el tercer o cuarto año, entiéndase 2018, hasta el final, hasta el 2048, más o menos 30 años de operación, y la posterior transferencia al Estado. Más o menos la longitud total, incluyendo los gasoductos secundarios, es de 1.134 kilómetros. Hitos importantes del proyecto. La presentación de la oferta se hizo el 26 de junio del año pasado. La adjudicación se efectuó el 30 de junio, con la presencia de 3 postores, 2 de ellos presentaron oferta. La firma del contrato el 23 de julio y nosotros tenemos un plazo máximo establecido en el contrato de 56 meses desde la firma del contrato. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para concluir el plazo para terminar la construcción de la obra e iniciar las operaciones en un plazo más corto que el establecido de 56 meses. Este es un poco el diseño de lo que es el proyecto. Acá arriba tenemos Malvinas y paradójicamente este es un proyecto que no empieza por la letra A, sino empieza por la letra B. Entonces el primer tramo es el tramo B, el tramo que parte de Malvinas y llega justamente hasta la conexión con el sistema existente de TGP. Consta de un gasoducto de 32 pulgadas y de un poliducto de 24 pulgadas. A partir de ahí solamente continúa la construcción del gasoducto al llamado tramo A1, que llega hasta más o menos la zona de Urcos, también de 32 pulgadas, y de los cuales forma parte también el gasoducto secundario a Quillabamba, para la futura central de Quillabamba y la distribución de dicha zona, y el gasoducto secundario que va a abastecer a Cusco y a Anta. Estos gasoductos secundarios tienen un diámetro de 14 pulgadas. Posteriormente, el proyecto continúa hacia el sur, hasta el punto de derivación de Mollendo. Hasta este punto, desde Urcos hasta el final, sigue siendo de 32 pulgadas. En este punto, hacia Mollendo y hacia Hilo, el diámetro cambia a 24 pulgadas. En total, la capacidad garantizada de este proyecto, o sea, la capacidad por la cual se ofertó para abastecer gas a la zona sur, es de 500 millones de pie cúbico día. Sin embargo, en esta zona acá se tiene una capacidad de 1.500 millones de pie cúbico día, justamente para el otorgamiento de la seguridad en la llamada zona de seguridad, que es la parte comprendida por el tramo B y hasta este punto, que es la zona de Anta, en el Cusco. Adicionalmente, como compromiso de nuestro contrato, nosotros tenemos que presentar el estudio de ingeniería y la línea base del tramo llamado tramo C, que va desde el punto de interconexión con TGP hasta la central de compresión de TGP en Chinquintirca. Adicionalmente, llevar el gasoducto secundario desde Anta hasta la región de Abancay, hacer un estudio también para el gasoducto secundario a Puno, Arequipa, a Moquegua y a Tacna. Estas líneas punteadas, como les decía en un principio, solamente contemplan estudios de ingeniería y de línea base ambiental.
forman parte de nuestro compromiso, pero no forman parte de la construcción del proyecto. ¿Cómo tenemos nosotros hasta ahora proyectado la ejecución del proyecto? Como les decía, el tramo B, que son más o menos 80 kilómetros hasta el punto en donde nos conectamos con TGP, el tramo A1, que es desde ese punto hasta la zona de Urcos, en total 350 kilómetros más o menos, e incluye los gasoductos secundarios. Todo este grupo de infraestructura le llamamos nosotros el hito 1. Nosotros tenemos proyectado terminar la fase de construcción, la construcción mecánica de esos tramos en diciembre del 2016 y entrar en operación comercial en el tramo B y A1 y los gasoductos secundarios de Cusco, Anta y Quillabamba para el primer trimestre del 2017. Una vez culminado dicho hito, se sigue con la construcción para culminar el tramo A2, que parte justamente desde Curcos y llega hasta Mollendo e Hilo, con los respectivos gasoductos a Mollendo y a Hilo para abastecer a las centrales del nodo energético. La estación de compresión de Tincumpinía, que es básicamente Camisea, se realiza también en la última etapa. En esta etapa de hitos, se ha contemplado terminar la fase constructiva ya del tramo A2, con lo cual se culminaría la construcción total del proyecto en diciembre del 2017, entrando en operación en el primer trimestre del 2018. Entonces, si contemplamos aquí el plazo máximo establecido en el contrato, nosotros tendríamos más o menos un adelanto de 1 año respecto al plazo máximo. ¿Cuál es el escenario del sector energía, ¿no? El contexto que hemos vivido en los últimos años? El país ha venido creciendo a tasas muy elevadas, tasas que inclusive han sido reconocidas a nivel mundial. Nuestro PBI ha crecido 83%, 85% en los últimos años, un récord prácticamente, y la producción eléctrica también va amarrada, de cierta manera, con el crecimiento del PBI. La producción de hidrocarburos creció en 260%, sin embargo, en los últimos años ha decaído. La potencia instalada está alrededor de los 8.000 megavatios y la cobertura eléctrica ha subido bastante desde la promulgación de la ley de concesiones en el año 92 más o menos, y se ha hecho un trabajo bastante de electrificación. Acá, por ejemplo, el señor ex viceministro Edwin Quintanilla, que ha tenido mucha participación en justamente dicha masificación de la electrificación en el país. El sistema interconectado nacional de generación, acá vamos a hablar solamente del sistema interconectado, como les decía, más o menos 8.000 megavatios de potencia en el país, una relación de 60-40 en térmico e hidráulico, la producción es más o menos de 50-50, la máxima demanda aproximadamente 5.000 megas, son estadísticas del año 2014, y una infraestructura de redes de transmisión bastante, digamos que fuerte y bastante nutrida, ¿no? El país prácticamente está interconectado a nivel nacional. La potencia instalada, acá queríamos remarcar ciertos aspectos, ¿no? En el norte se tiene más o menos el 10% de la potencia del país, en el centro aproximadamente el 70% y en el sur el 20%. Si además de eso vemos y nos vamos al detalle de cada zona, vemos que en el centro, en donde se encuentra el 70% de la generación del país, dependemos 50% del gas natural y prácticamente del suministro de gas del gasoducto de TGP o del sistema de transporte de TGP. Y en el sur tenemos 70% de térmico, pero que es preponderantemente a diésel o a carbón. Los actores, esto ustedes ya lo deben conocer, Enersur, el más grande actor del sector, aunque últimamente Calpa ya está creciendo bastante y digamos que está poniéndose casi a la par, Electroperú y Edegel. Y justamente en los últimos días ha saltado el tema de la participación de Electroperú por el llamado mantenimiento que le tiene que hacer a su ducto de agua con el cual alimenta a sus centrales de Mantaro y de Restitución.
El perfil de producción. Me parece que fue gol. No, todavía no. Fue un casi. O si no se me duermen, pues mira, ya hay varios que están ahí con el audífono en la oreja, no sé si están escuchando el partido o me están escuchando a mí. Acá vemos cómo ha variado la participación del gas natural y ha tomado preponderancia en la matriz energética, ¿no? Gracias a que tenemos un lote de gas que fue, digamos, puesto en operación comercial de una manera poco convencional dentro de lo que es el negocio de los hidrocarburos, en donde el riesgo generalmente, o casi siempre, lo lleva justamente el que explora. En este caso, el riesgo de exploración prácticamente en el lote 88 particularmente, al dueño actual del lote o al consorcio actual del lote ya había prácticamente desaparecido porque ya se tenían reservas certificadas de gas en el lote 88 y en el 56. La evolución justamente de los que le decía, ¿no? Miren cómo subió la participación del gas natural en los últimos años justamente por la bendición de tener el gas del lote 88 al precio que hoy en día se tiene. Sin embargo, la preocupación va por que no estamos teniendo nuevas reservas para seguir con ese crecimiento. Dentro de lo que es la generación térmica, nuevamente la participación del gas natural como básicamente preponderante combustible en la generación térmica. El Plan Energético Nacional. ¿Qué cosa establece o cuáles son los lineamientos del Plan Estratégico Nacional al 2025? La seguridad de suministro de energía, el acceso universal al suministro energético y la masificación del gas. Ya hemos visto que en el caso de la electricidad ya se tiene una muy buena cobertura a nivel nacional. Sin embargo, considerando que tenemos gas natural, también se está buscando la masificación del gas natural, el desarrollo de proyectos energéticos de mínimo impacto ambiental. Justamente escuchamos al representante del gas natural comprimido de Graña, en el cual decía que una de las principales variables que las personas tenían en la cabeza respecto al GNV era la menor contaminación ambiental. La reducción a la dependencia de las exportaciones, mantener una mejor balanza comercial de hidrocarburos, impulsar la mayor producción de gas natural y derivados de hidrocarburos líquidos, justamente relacionado al anterior, mantener una mayor producción de hidrocarburos líquidos en el país y de energéticos en general para mantener una mejor balanza comercial de energía y desarrollar una red de transporte o de gasoductos. Tal como vimos en el mapa anterior, la red de transmisión eléctrica es una red robusta, fuerte, que tiene mucha seguridad, mucha redundancia. Con el proyecto del gasoducto al sur justamente se ha buscado dar el primer paso en la creación de esta redundancia al gasoducto que hoy en día alimenta al centro. Un poco estoy tomando aquí las premisas que ha tenido el el Plan Energético Nacional respecto a cómo va a ir evolucionando el crecimiento de la demanda. Se tienen dos escenarios, uno de 6.5% y uno de 4.5%, y de acuerdo a eso ha efectuado sus proyecciones. Si vemos en este cuadro, vemos que justamente para el año 2025 prácticamente se dobla la demanda. Acá vemos que pasaríamos de 5.000 a 6.000 megavatios y se necesitaría justamente, o llegaríamos, perdón, a una demanda de casi 12.000. Prácticamente estamos doblando, lo cual significa también un crecimiento como país bastante auspicioso. Lucero, vamos ganando, supongo. Ya, entonces estamos bien. Entonces estamos más relajados. 2-0 va ganando Perú, por si acaso. En este cuadro un poco se resume todo lo anterior. Vemos la curva de la demanda, cómo va a ir creciendo. Vemos justamente la participación del gas natural, del carbón, esta franquita delgadita, y un poco lo que a mí
particularmente me preocupa es todavía la presencia de mucho diésel en el país, ¿no? Habría que buscar maneras justamente de, en base a lo que se proyecta en el Plan Energético Nacional, depender un poco menos del diésel. Balance oferta y demanda. Si vemos en esta curva, se tiende a que prácticamente la oferta y la demanda se encuentran y el margen de reserva disminuye. Este es un tema que justamente ha provocado múltiples discusiones, ¿no? A raíz de las fallas del ducto de TGP que ocasionaron razonamientos, se trabajó mucho en el tema de las reservas frías y hoy en día se tiene una buena cantidad de reserva fría, un buen porcentaje de reserva fría, y la idea es que conjuntamente el Estado con el sector privado, promoviendo la inversión en mayores centrales de generación eléctrica, este tema de la reserva fría vaya disminuyendo y la generación existente en producción vaya de la mano conjuntamente de la demanda. Este es un tema que está establecido en un informe de OCINER. Yo sé que existe mucha discusión al tema del margen de reserva, pero esto es lo que se ha establecido y nosotros concordamos en que independientemente de cuánto debe ser el margen de reserva, sí se debe establecer una política de seguridad y mayor suministro de energía a nivel nacional. En el sector hidrocarburos, justamente lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Se necesita tener un mayor círculo virtuoso, como le dicen, en la etapa de exploración. Hoy en día, particularmente en el gas, se tienen solamente dos lotes, el 88, el 56 y bueno, uno más al norte que prácticamente hace un suministro local. Y la idea es que lotes como el 58, como el 57, que bueno, también está en producción, o el 76, comiencen a trabajar más en la certificación de reservas. Allí creemos que justamente el sector de energía y minas tiene un trabajo fuerte para fomentar la mayor inversión en exploración y explotación de gas natural. Como resultado de eso, obviamente se tendrá una mayor oferta de GLP y en general de hidrocarburos líquidos, un nivelamiento de la balanza comercial de hidrocarburos y mantener en el largo plazo las fuentes energéticas. Acá yo creo que es necesario, a veces los ingenieros somos muy críticos, ¿no? y a veces hay que dejar de criticar tanto y ser más propositivos, proponer ideas y no atacar tanto las ideas de los demás, porque es una manera de que mucha gente gana cámara por ser crítico, pero la idea es que uno gane cámara por ser propositivo y no por ser crítico. Y la idea es esa, o sea, todos apuntamos hacia un mismo norte, que queremos que el país se fortalezca en el sector energético y para eso hay que poner y brindar propuestas, no solamente críticas. ¿Cuáles son los impactos en el sector de generación? El incremento de la energía, el no energético justamente son cerca de 1.500 megavatios que van a ser instalados en el sur, con lo ya existente en el sur que probablemente pase a gas natural, va a efectuar una descentralización de la generación eléctrica y de cierta manera brinda una seguridad energética desde el sur para todo el país al convertirse la zona del sur de nuestro país prácticamente en autoproductora de energía eléctrica, que conlleva justamente la desconcentración geográfica, la flexibilidad del sistema de generación-transmisión. Con toda la infraestructura de líneas de transmisión que tenemos y con una creación de mayores fuentes de generación eléctrica diversificadas a nivel de país, las líneas de transmisión ya no estarán tan sobrecargadas y justamente se mantendrá una flexibilidad y un equilibrio en el trabajo que tienen justamente los gasoductos y las líneas de transmisión. La idea es crear un sistema energético fuerte y robusto que justamente tome ventaja del gas natural y de la producción eléctrica a un costo bajo gracias al gas natural. El balance del sector hidrotérmico y las oportunidades que genera justamente el tener un combustible más barato que el carbón y el diésel. Justamente lo que le decía, reemplazar un poco el consumo de diésel, no solamente en el sector generación necesariamente.
seguridad y confiabilidad de suministro. El gasoducto sur peruano, aparte de tener como principal objetivo llevar gas a toda la zona sur del país, tiene como otro objetivo justamente dar redundancia y seguridad de suministro al sistema de transporte TGP para los líquidos y para el gas natural, y al mismo tiempo descentralizar la generación, como les mencioné anteriormente, a través de la instalación de los nodos energéticos. Eliminar justamente la contingencia de la falla del ducto TGP, lo que les acabo de mencionar, la ampliación de la cobertura eléctrica, el desarrollo de proyectos energéticos de menor impacto ambiental y la disminución de, justamente lo que les decía, de una flexibilidad y un mejor equilibrio en el uso de las líneas de transmisión. La infraestructura de transportes también es una preocupación latente, y justamente el gasoducto da el primer paso después de lo que fue el proyecto Camisea, ¿no es cierto? Recordemos que en el proyecto de TGP mucha gente justamente criticó el proyecto porque decía que por qué se hacía un tubo tan grande, que por qué el país gastaba dinero para hacer un tubo tan grande. Y después esos mismos críticos fueron los que criticaban y decían, cuando se llenó el ducto, que a quién se le ocurrió hacer un ducto tan chico, que por qué habían hecho un ducto tan chico. O sea, el ánimo, a veces por eso les digo, es siempre criticar, y hay que proponer. Y claramente el proyecto de TGP y en realidad de Camisea fue un proyecto exitoso que llegó a que nosotros como país nos demos cuenta de las ventajas que tiene el gas natural, y justamente el GCP tiene un diferencial grande con el gasoducto de TGP, que justamente la idea de como país es ver cómo se mejoran los proyectos. Y la mejora principal que tiene el gasoducto sur peruano es que no solamente lleva el gas a una zona, sino que lleva justamente a Cusco, llegaría a Bancay, llegaría a Arequipa, llegaría a Tacna, a Puno. O sea, se contemplan ya desde un inicio los gasoductos para alimentar a las regiones en los cuales el gasoducto cruza. En el caso particular de TGP, dada la situación del país y dado el escenario, justamente se miró inicialmente solamente a Lima. Pero ya con el proyecto de GNC, por ejemplo, ya se está comenzando a ver a Ayacucho como un ramal de TGP. Y la idea es justamente esa, que la red de gasoductos del país vaya creciendo y más tarde también sea el norte el que se beneficie con un gasoducto. ¿Cuáles son los efectos primordiales que tendría la llegada del gas natural en el sur? Justamente lo que se busca hoy en día, que es que el país se vuelva un país industrializado, ¿no? Que se le dé valor agregado a la materia prima. Nosotros, por ejemplo, somos un país minero y prácticamente en minería no se da mucho valor agregado al producto que exportamos. Pero cuando, por ejemplo, se exporta gas, sí se le critica mucho la exportación de gas. Entonces, la idea es mantener una actitud propositiva en ver qué cosas se puede hacer entonces con el gas si es que no queremos que se exporte, lo cual considero que tampoco es malo porque se tiene que buscar el círculo virtuoso, ¿no? Si queremos que el país genere una mayor inversión en exploración y explotación, se tiene que poder tener un acceso a mercados mucho más grandes. Y nosotros podemos dar el primer paso justamente generando en nuestro país la industrialización y, ¿por qué no?, proyectos como, por ejemplo, el de la petroquímica, que justamente generaría un mayor consumo de gas natural y viabilizaría la industrialización del sur. Así como el efecto del gas de Camisea en un inicio no se vislumbró y fue totalmente explosivo, en el caso del gasoducto al sur peruano, esperemos que el efecto sea igual. Una vez que llegue el gas, el tema de la industrialización comience a avanzar en la zona sur. ¿Cuáles son los desafíos? Justamente el desarrollo energético del país, brindando mayor posibilidad de generación y seguridad de suministro, para lo cual nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos en el adelantamiento del APOC. El rol promotor del gobierno del Perú, en el caso de las inversiones, ¿no? Todos estos proyectos, o la gran mayoría de proyectos, son asociaciones público-privadas.
Y muchas veces las personas preguntan, ¿cómo participa el gobierno en estas llamadas asociaciones público-privadas si no forma parte de la empresa, si no es socio de la empresa? La participación del gobierno es justamente creando el marco normativo que fomente la inversión y ayudando al inversionista a crearle una estabilidad jurídica y un marco normativo claro y transparente para que esté incentivado en efectuar mayores inversiones y que los bancos, que finalmente son los que financian estos proyectos, vean al país, al Perú, como un país en el cual tienen una estabilidad jurídica y reglas de juego que se mantienen durante el tiempo y es un país que brinda seguridades para poder invertir. E incentivar un poco las actividades exploratorias. Como les decía, hemos estado un poco estancados en este tema. Finalmente, hay temas que les adelanto. Nosotros acabamos de terminar un estudio con apoyo. Se ha proyectado que el gasoducto sur peruano entre el periodo 2015-2018 va a generar aproximadamente 17.000 puestos de trabajo de manera indirecta, directa e inducida. O sea, puestos de trabajo que no necesariamente están ligados al gasoducto, pero son puestos de trabajo que se generan a raíz de la cascada de necesidades que genera el gasoducto. Vamos a aportar 1.300 millones de dólares más o menos en impuestos. El año pasado se invirtieron ya aproximadamente 270 millones, este año se tienen proyectado unos 1.220 millones y el próximo año unos 1.650 millones del proyecto. La inversión total del proyecto son aproximadamente 4.200 millones. Es el segundo proyecto con la mayor inversión en el país. El primer proyecto, el proyecto que más inversión tiene es la línea 2 del metro, que son alrededor de 5.000 y pico millones de dólares. Los 7.000 millones de dólares que ofrecimos nosotros como costo de servicio incluyen los 4.200 de inversión y todos los costos para operar y mantener este gasoducto durante 30 años. O sea, ahí está la diferencia. Hay que tomar mucha atención respecto a la diferencia en lo que es inversión, de lo que es, aparte de invertir, mantener este gasoducto por 30 años. A nivel sur, representamos el 50% de la inversión que se va a hacer en el proyecto en el sur y a nivel nacional aproximadamente el 20%. Entonces, nosotros esperamos que el gasoducto justamente logre todos estos objetivos, estamos trabajando muy fuerte para hacerlo. Siempre necesitamos el apoyo justamente de entidades como el Colegio de Ingenieros para ser una institución por la cual nos presente propuestas, nos presente nuevas ideas y justamente también la ayuda del Ministerio de Energía y Minas como parte de esta asociación público-privada para brindar los marcos y las normas relativas para que se siga incentivando la inversión privada. Gracias.